De hoy sin divisiones a través de teneoradio.com. Somos la diferencia en la web, y tal como lo habíamos anunciado, el doctor Juan Carlos Sosa Purua está con nosotros en nuestro programa de hoy, es nuestro invitado, y le agradecemos de verdad, doctor, la gentileza de que nos acompañe en esta mañana. Un placer estar aquí contigo, Hernando, y bueno, encantado de estar en este programa que sé que le está yendo también por internet, que es una nueva forma de mantener activo la comunicación, los medios de comunicación en Venezuela, que cada vez están más censurados. Entonces, de verdad que se agradece que se abran estas ventanas, estos espacios, y además con gente con la trayectoria que tú tienes. Así que estoy encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Así es un buen desayuno, caramba. Así sí es bueno desayunarse, ¿verdad, don Diego? Le comienzo por preguntarle ustedes, y digo ustedes porque veo que se han organizado, que hay una organización que tiene un planteamiento muy distinto al planteamiento que se ha manejado por la mayoría de los partidos políticos y por la mayoría de los dirigentes visiblemente conocidos. Nosotros tenemos ya varios años tratando de plantearle al país que no podemos seguir enmarcados en un contexto convencional de la política, tratando de hacer las cosas normales que uno hace cuando está enmarcado en una dinámica en donde efectivamente hay una democracia y uno puede hacer política tradicional, con un partido político organizando una gente para ir a unas elecciones y básicamente seguir la vida como si nada estuviera pasando, con ciertos tropiezos, con ciertas lamentaciones de que las cosas no van bien, de que tenemos un gobierno aplicando unas malas políticas, pero en definitiva, entendiéndolo como si se tratase de una situación que se puede resolver perfectamente a través de mecanismos tradicionales. Entonces nosotros venimos diciéndole al país de que esa no es la dinámica que podemos entender, que debemos entender, y que si seguimos encuadrados de esa manera, pues simplemente vamos a perder el país completamente. Nosotros lo que estamos tratando de que el país entienda es que lo que existe en el poder en Venezuela vino para quedarse, vino para consolidarse, y de una manera completamente ilegítima, de una manera vil, de una manera que busca en definitiva destruir nuestro sistema de vida, nuestro sistema de entendimiento como sociedad, y transformarnos, en pocas palabras, en una comunidad de siervos incapaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos y sin ningún futuro. Entonces, a veces suena efectivamente escandaloso, suena, como nos dicen continuamente, radical, suena extremista, pero no lo es. O sea, es simplemente la lectura que uno hace de lo que representa este régimen y del objetivo que tiene con nosotros. Es decir, cuando uno estudia históricamente estos procesos, y no solamente, entendiendo la raíz de quienes están en el poder en Venezuela y de lo que ha sido su trayectoria, de lo que ha sido su discurso y de lo que ha sido en definitiva sus políticas reales, sino lo que ha pasado en el mundo con sistemas similares y con las organizaciones que sustentan estos regímenes, que los financian, que los nutren ideológicamente, que los en definitiva que los hacen existir, en pocas palabras. Uno entiende que definitivamente es una gran irresponsabilidad de nuestra parte, como sociedad pensante, si se quiere. Es decir, yo apelo a aquellos que de alguna manera tienen recursos para hacer algo, para hacer una diferencia en un país, dejar estas cosas de lado, es decir, no entenderlas, no abordarlas. Pero permítame interrumpirle y ir a una de las primeras frases que utilizó, que ustedes llevan varios años comunicando este mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que a pesar de esos varios años a los que hace referencia, el mensaje no termina de calar, porque ciertamente el mensaje ha ganado espacio, pero en un grupo muy reducido. ¿Por qué el mensaje no ha llegado
de forma más profunda? ¿Por qué no ha desplazado a esa manera de hacer política tradicional que, según su análisis, no es lo que se puede aplicar en este momento? Porque estos sistemas son demasiado hábiles a la hora de consolidarse. Ellos permiten una serie de prebendas, ellos crean una realidad virtual. Y cuando dice sistema se refiere a sistema comunista, o sea, usted básicamente se refiere al modelo comunista. Neocomunista. Claro, porque hay una novedad en algunas cosas, pero a eso, en esencia comunista, pero con unos matices que le permiten sobrevivir en estos momentos. Unos matices que le han permitido sobrevivir debido a que somos un país petrolero, que somos una cultura occidental y que teníamos una tradición democrática. Entonces, claro, teniendo tanto dinero, el régimen se pudo dar el lujo, si se quiere, de ser muy sutil al principio en la aplicación de su modelo. Es decir, permitió crear una ilusión, un artificio en unas capas importantes de la sociedad venezolana que le permitió a ese grupo social vivir relativamente cómodo en los primeros años del régimen. Es decir, establecieron, por ejemplo, el sistema de Cadivi, que le permitía a un gran número de venezolanos conseguir dólares fácilmente y bueno, y hacerse unos viajes y hacer unas compras y una serie de cosas que les permitían sentir algo de prosperidad. Además que todo lo que fue las confiscaciones a la propiedad privada y la persecución a ciertos empresarios también se hizo de una manera tal que permitió a muchos no sentir el peso, el golpe, pues, que significaba esas confiscaciones a la propiedad privada, que comenzaron temprano, Bernardo, porque estamos hablando de que las confiscaciones comenzaron en el año 2002 aproximadamente, 2001, 2002, ya comenzaron a confiscarse importantes propiedades privadas en Venezuela, pero muchos empresarios pensaban que eso no les iba a suceder a ellos, que a aquellos que les estaba pasando, bueno, les pasaba por razones específicas de esos empresarios en particular, porque no trataban bien a sus empleados, porque sus fábricas no estaban en buenas condiciones. No querían al gobierno, por ejemplo. Porque se ponían a criticar al gobierno públicamente, etcétera, etcétera. Siempre se ponían una excusa. Y por otro lado, bueno, un grueso pues, de la clase media no sintió tampoco el peso de la escasez, no sintió el peso de no conseguir trabajo, no sintió el peso, pues, en cierta forma, pues, de aquello que te hace despertar y darte cuenta de que las cosas no están caminando bien. Es decir, durante un buen tiempo este régimen permitió que la sociedad pudiera más o menos caminar normalmente para que creyera que efectivamente estaba viviendo una normalidad. Y como pasaron cosas extraordinarias como lo de abril de 2002, en donde la sociedad civil, en cierta forma, bueno, impulsada por un liderazgo que existía en esa época, un liderazgo sindical, un liderazgo inclusive dentro de los empleados de PDVSA, que ya estaban sufriendo estos embates, porque lo que pasó en 2002 fue básicamente que el universo de empleados de PDVSA sí sintieron muy rápidamente lo que se les venía encima, y entonces abrieron los ojos y trataron de transmitirle eso al país, y como eran un grupo importante, que además manejaban un sector de la economía que es vital para nuestra sobrevivencia como país, el país entendió o escuchó el mensaje y se organizaron cosas de calle, es decir, actividades de calle, movilizaciones, protestas, etcétera, que fueron exitosísimas. Lamentablemente, bueno, llegamos a abril y pasaron las cosas como pasaron, es decir, se hicieron las cosas muy improvisadamente y, bueno, no se logró pues el objetivo, aunque se logró en muy corto plazo, bueno, fue un desastre lo que pasó después. Y eso fue capitalizado pues, por un grupo del sector político venezolano que de alguna manera capitalizó, como decía, secuestró porque le trató de hacer entender a la sociedad civil de que realmente el tema de la política, el tema de la lucha contra el régimen, etcétera, era un tema exclusivamente de los partidos políticos y la sociedad civil se tenía que quedar en su casa, simplemente limitándose a votar. Entonces desarrollaron una matriz de opinión poderosísima en ese sentido, que unida al fracaso de abril, al regreso de Chávez y a esa improvisación que se vio el 12, el 13 de abril con ese gobierno transitorio muy mal concebido, que todo el país presenció y un porcentaje importante, inclusive de manera escandalosa. Entonces, bueno, caímos en una trampa.
en una trampa que de alguna manera el gobierno supo alimentar, porque se creó un tablero de juego en el cual el régimen se dio cuenta que podía perfectamente concederle al sector político de oposición espacios políticos de participación activa, es decir, podía conceder, bueno, plazas en la Asamblea Legislativa, podía conceder plazas en las alcaldías, algunas gobernaciones, y eso daba la sensación al país de que efectivamente existía un juego democrático factible y que por la vía electoral se podían lograr objetivos importantes y se le podía ganar al régimen. Me quiero detener allí con la referencia que hace del 2002, porque muchos detractores del grupo en el cual ustedes se desarrollan y el trabajo que hacen, justamente señalan que ustedes estuvieron ligados a ese proceso del 2002, que fue un fracaso, y que estuvieron ligados a ese proceso que no llevó a nada y que ahora quieren como retrotraer a la sociedad a ese proceso. Eso lo dicen los detractores del grupo que ustedes dirigen. En absoluto, todo lo contrario. Nosotros no tuvimos absolutamente ninguna participación en esos eventos de abril. Fuimos críticos de muchas de las cosas que sucedieron y además, al contrario, más bien, lo que hicimos en ese entonces fue tomar la bandera de las víctimas de abril, es decir, aquellos que fueron víctimas del régimen, que fueron asesinados, que fueron heridos, y en mi caso particular decidí representarlos y llevar sus casos particulares a todas las cortes del planeta, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Audiencia Nacional de España, y nuestro caso fue el primero que entró en la Corte Penal Internacional de La Haya. O sea, al final del día, digamos, el rol que nosotros tuvimos en aquella época fue más bien ponernos del lado de las víctimas de esa época, de las personas que sufrieron tiros de manos de los ¿cómo se llama? De los tiradores de Yaguno, de los pistoleros de Yaguno, de los francotiradores del régimen, etcétera, etcétera. Y bueno, y estuvimos durante años llevando esos casos de manera sistemática. Entonces, en modo alguno tuvimos participación política. Lo político vino después. Precisamente yo, en mi caso particular, estaba esencialmente en el sector privado, haciendo mis actividades en ese escenario, pero me daba cuenta, y cada vez con mayor preocupación, de que el sector político, que tenía que tener esta bandera, es decir, empezar a poner en el tapete la verdadera naturaleza del régimen y establecer los distintos mecanismos para confrontarlo, no lo estaba haciendo. Entonces yo cada vez me preocupaba más. Yo en ese entonces tenía artículos de prensa, en el Universal tenía una columna, y continuamente estaba por esa vía buscando la forma de advertirle al país. Además en ese entonces yo era director del Grupo Santa Lucía, y organizamos una serie de eventos donde llevábamos a figuras claves del sector político venezolano, los líderes principales de los partidos, a hacernos presentaciones, y en esos contextos, bueno, yo conversaba personalmente con ellos y trataba de alguna forma de ver cómo, dialogando, buscaba la manera de que ellos entendieran la gravedad del asunto y efectivamente pusieran estos temas de cómo confrontar al régimen y de qué se trata verdaderamente lo que estamos combatiendo en la palestra pública para que el país despertara. Pero me daba cuenta que ese no era el objetivo de ellos. El objetivo de ellos era seguir un camino tradicional, como decíamos. Ahora, tengo que interrumpirlo porque tenemos que hacer la pausa. En la próxima parte nos van a quedar como unos 10 minutos y me gustaría que precisáramos si no es la vía la tradicional, ¿cuál es la vía? Porque obviamente ante una situación que no es, hay otra que sí, según el análisis que ustedes hacen, puede ser. Entonces ya venimos con más del doctor Juan Carlos Sosa Puro, es nuestro invitado en la mañana de hoy, sin divisiones, a través de TNORadio.com, somos la diferencia en la web. Ya venimos. Continuamos, amigas y amigos, con nuestro programa de hoy, sin divisiones, a través de TNORadio.com, somos la diferencia en la web. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Sosa Puro, con un planteamiento distinto a lo que hay en el tapete. Hacemos rápidamente un resumen. Cree y está convencido de que el gobierno, el régimen como él le llama, no se puede combatir de una manera tradicional porque está financiado internacionalmente, hay intereses internacionales en mantenerlo, y con la política como la conocemos no se puede combatir. Y por eso le dejaba la pregunta en la parte anterior. Bueno, si no es a través del voto, ¿es a través de qué? El voto definitivamente hay que entenderlo
que es una trampa mortal. El voto funciona en dictaduras cuando los partidos políticos que acuden a esas elecciones están conscientes de que eso es una farsa y están utilizando el proceso de movilización que genera una elección para denunciar la farsa y estar dispuestos entonces después a hacer lo necesario para quitarle la máscara al farsante, al régimen y lograr su libertad. Entonces, en esos casos, los procesos electorales pueden ser muy útiles en dictadura, pero lamentablemente en Venezuela tenemos que todos los partidos políticos lamentablemente están muy infiltrados por el mismo régimen y han venido en cierta forma aceptando una dinámica de cohabitación con él que les ha permitido, como decía antes, algunos... Hay pruebas de eso, quiero interrumpirlo, hay pruebas de eso. De que están infiltrados, de que hay componendas del sector opositor por debajo de la mesa con el gobierno. Yo parto de la base que muchos personajes, y no me hagas decir nombres porque no me gusta hablar de nombres, pero muchos personajes que forman parte de estos partidos vienen del chavismo y sabemos perfectamente bien quiénes son, inclusive algunos son hasta responsables de cosas como la lista Maizanta, ¿no? La lista Maizanta, que es una lista negra que impide a miles de familias venezolanas conseguir trabajo, es una lista de persecución política. El responsable de esa lista hoy en día es el presidente de uno de los principales partidos de oposición. Y si tú analizas todos los partidos, tienen figuras similares a él, es decir, a personajes que tienen esos orígenes, que uno verdaderamente duda profundamente que se hayan convertido de la noche a la mañana en personajes que respetan la libertad, que respetan la democracia, que respetan los valores humanos. ¿No se pudieron haber arrepentido sanamente? ¿O es ser iluso? Quizás se pudieron haber arrepentido, la verdad uno no está metido en su conciencia. Lo que pasa es que a juzgar por la actividad de muchos de estos partidos y la manera como silencian las cosas que suceden en el país, la manera como realmente no están haciendo política de alto nivel, sino simplemente se han transformado en simples organizaciones electorales, porque los grandes temas políticos aquí no se debaten, no se discuten, no se plantean. Entonces cuando uno ve eso, a juzgar por los hechos si se quiere, y por el tema de que sabemos que el CNE está podrido hasta la médula, de que existen vicios que lo anulan completamente, y sin embargo estos partidos no los denuncian, no los atacan, no los confrontan. Entonces cuando uno ve todas estas cosas, simplemente utilizando el sentido común y la lógica más elemental, pues lamentablemente tiene que llegar a la conclusión de que algún gato muerto está ahí encerrado. Es decir, hay un gato encerrado en esa dinámica, porque no es normal. Es decir, si uno de afuera lo ve tan claramente y lo denuncia hasta el cansancio, ellos que están adentro, que en principio deberían ser los principales afectados, no lo denuncian y no hacen nada al respecto y siguen planteándole al país ir a esos procesos y participar en los mismos como si eso no estuviera pasando. Entonces, efectivamente eso hace que uno se vuelva verdaderamente muy suspicaz y efectivamente, lo denuncia, porque como venezolano yo creo que todos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de denunciar estas cosas, porque esas acciones nos afectan a nosotros, nos están afectando el destino, porque esos procesos cada vez que se materializan, le dan un barniz democrático al régimen y además más años de vida, porque en pocas palabras desvían la ruta de la verdadera lucha por la libertad y la llevan hacia caminos que implica seguir en años conviviendo con esta desgracia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si no es el voto? Por ejemplo, por primera vez en 16 años la oposición aparece en las encuestas, que pueden ser manipuladas o no tengo elementos para decir ni lo uno ni lo otro, pero por primera vez aparece una oposición con una intención de voto de 45% y el chavismo con 17%. O sea, eso pareciera mostrar una realidad distinta. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Fíjate que en el 2010, sin ir más lejos, nosotros teníamos ya una mayoría consolidada y ¿qué hicieron? Simplemente se cambiaron los circuitos electorales y sacamos 30 diputados menos, teniendo supuestamente la mayoría de los votos. O sea, ya nuestra mayoría hace muchos años se demostró. Se demostró con el referéndum revocatorio en el que nos hicieron un fraude en el 2004, se demostró en el 2007 con aquel referéndum en donde se quería consolidar el comunismo a través de unas reformas constitucionales. Es decir, ya históricamente durante estos 16 años nosotros hemos demostrado una y otra vez que somos una mayoría contundente. Las veces que caemos en depresión y en pensar que eso no es así, es porque las matrices de opinión nos llevan
a esos caminos de pensamiento. Pero la realidad es que hace muchísimos años que el chavismo no es mayoría y que nosotros tenemos la mayoría contundente. Aparte que yo también, una de las cosas que insisto es que cuando tú estás luchando por tu libertad, cuando tú estás luchando contra un sistema que viola sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos, que está al margen de la Constitución y que además le entregó la soberanía nacional a Cuba, a una tiranía que tiene casi 60 años de existencia esclavizando a su pueblo, tú no estás en un contexto de mayorías y minorías. Ya ni siquiera importa realmente si eres mayoría o minoría. Tú simplemente, como sociedad, aquellos que quieren ser individuos libres y no estar sometidos a un régimen opresivo, tienen el derecho y tienen además la obligación de luchar por su libertad, por los caminos que sean. Es decir, porque en definitiva no está escrito que tú tengas que, para lograr esa libertad y para lograr reivindicar tus derechos humanos y para lograr reivindicar tu constitución, tú tengas que ir a un proceso electoral. Eso no está escrito en ninguna parte. Pero, por ejemplo, las manifestaciones del año 2014, ¿ustedes estuvieron de acuerdo con ese método para moverle las simientes al gobierno? Es que más que un método, eso fue la manifestación muy clara del hastío. Es decir, muchísima gente simplemente ya está mostrando su hastío, su hartazgo, y bueno, salieron en gran medida espontáneamente, en el caso de los estudiantes, a la calle a tratar de hacer algo, es decir, a decir ya nosotros no podemos soportar más esta realidad. Lo grave fue que los partidos políticos, en vez de apoyar esas luchas y esas iniciativas y ese espíritu de libertad que se estaba sintiendo en la calle, le dieron completamente la espalda y dejaron a la... ¿Por eso falló? Sí, por eso falló. Porque le dieron la espalda a esa inmensa mayoría de muchachos, lo dejaron solos en la calle confrontando las fuerzas espantosas del régimen, a esa fuerza que vino a matar a esos muchachos, a apresarlos y a torturarlos, lo dejaron solos. En pocas palabras, todo el sistema político comenzó a dar la impresión de que pensaba que estos muchachos eran unos simples tirapiedras. No pudo haber fallado porque el mensaje no llegó, por ejemplo, a las zonas populares. Porque las protestas se concentraron en zonas de clase media, eso es una realidad. Pero nunca estuvieron en Catia, nunca estuvieron en Caricuao relativamente, pero en las zonas muy populares, Carapita, Antímano, no llegó esa protesta. Yo parto de la base de que en los sectores más populares las protestas se dan todos los días. Es decir, allí están viviendo una situación tan lamentable, sobre todo por el tema de la delincuencia, que todos los días hay unas protestas gravísimas que simplemente no permean a la opinión pública. Yo estoy convencido que en esos sectores el espíritu, si quieres, ese espíritu que llamamos el espíritu de la libertad, es decir, la expresión del hastío ante esta realidad opresiva que simplemente nadie soporta, ya llegó hace mucho tiempo. Y si las capas medias de la sociedad, es decir, aquellos que tienen más recursos, en este caso los estudiantes que están luchando por un futuro, manifiestan ese espíritu en las calles, y eso digamos, cala en el sentido que se vuelve una fuerza progresiva que va aumentando como una especie de avalancha. Los sectores populares eventualmente salen también a apoyar esas luchas. Pero lo que tenemos que entender es que los que tienen que dar la iniciativa, los que tienen que prender esa llama inicialmente, siempre son las capas medias de la sociedad y muy particularmente en el caso de los estudiantes. ¿Por qué? Porque son la representación más fidedigna de lo que es la lucha por un futuro, por un porvenir, por un destino. Históricamente, los grandes procesos políticos, los grandes cambios que han sufrido las naciones, siempre son llevados en un primer momento por grupos minoritarios que comienzan a hacer una serie de acciones, una serie de actividades que poco a poco van siendo respaldadas por el resto de la población civil. En el caso de las protestas del año pasado, eso es exactamente lo que hubiera pasado. Si eso se hubiera permitido, es decir, si el sector político se hubiera sumado a ese espíritu, lo hubiera apoyado, lo hubiera respaldado, eso le hubiera dado confianza a una serie de sectores que están mucho más, si se quiere, reprimidos, mucho más aislados, mucho más atemorizados, porque tienen sapos al lado que los están continuamente persiguiendo y amenazando, etcétera, etcétera. Una vez que sientan la confianza, porque ven que hay toda una tendencia en el país que indica que hacia allá van los caminos, que hacia allá van las luchas, estas personas se suman. Ahora, se me agotó el tiempo, pero en definitiva entiendo que la propuesta es protesta organizada. Protesta organizada, lo que se llama desobedecer de una manera pacífica a una autoridad ilegítima, desconocerle la autoridad al régimen porque no la tiene,
Un régimen con estas características no puede tener ningún tipo de autoridad sobre nosotros y bueno, efectivamente llevar a cabo una serie de acciones no violentas, pacíficas, que en pocas palabras obliguen a la comunidad internacional a darse cuenta que efectivamente no puede seguir apoyando a este régimen y a una serie de factores claves internos en Venezuela a que sientan la confianza para actuar de acuerdo como lo dicta la misma Constitución Nacional, para respaldar a la sociedad civil y efectivamente desconocer a ese régimen ilegítimo para que se desplome su autoridad, pues. Tan simple como eso. Bueno, muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo, pero bueno, no va a ser la primera vez que nos visite, siempre que usted quiera. Encantado. Gracias al doctor Juan Carlos Sosa Púrua por acompañarnos en la mañana de hoy en Sin Divisiones a través de Tenor Radio. Vamos a la pausa y ya venimos con el resumen rápido.